pues ya hicimos esperar mucho al maestro, pero el tema va a estar muy interesante. Además, a la gente le gusta luego nuestras pláticas, maestro. Digo, no está bien que lo digamos nosotros, pero pues lo dicen los números en YouTube y en Facebook. ¿Qué le dicen a usted? No, igual que a ti, inclusive la gente me pide otros temas y temas y temas, pero fíjate que a veces lo que platicamos fuera de cámaras es muy interesante también, ¿eh? No, pues ahí revelamos los oscuros secretos de la sociedad rioverdense y el fernandense. currículum oscuro de la sociedad rioverdense. Esto nunca lo vamos a hablar, maestro, a ver si en algún libro. Posiblemente, inclusive se puede hacer, ¿eh? Pues, y un día te lo platiqué, que si todos los que nos gusta la pedagogía o nos gusta, ¿me entiendes?, que esto trascienda, si lo escribiéramos seríamos muy famosos. Yo creo que sí. Pero bueno, pues es que ahí, ¿qué capítulo sería? Personajes ricos que se apropiaron de terrenos e hicieron riqueza. Capítulo 2, capítulo 3, o descendencias no reconocidas de famosos rioverdenses. Bueno, no, yo creo que ya sería como ventaneando, ¿no? Haría muchos títulos, por ejemplo, la riqueza de la zona media. Ajá. ¿Sí? Vamos a hablar en la época del porfiriato. Ajá. La riqueza de la zona media en la época de la independencia. Y así vamos a poder tener muchos capítulos de lo que es Río Verde. Río Verde sigue siendo rico, ¿eh? Sí, sigue siendo rico. Pues sí. Oiga, maestro, delincuencia, robos, asesinatos, drogadicción. Esto está pues ligado a la historia de México. Había bandoleros, ¿se acuerda cuando los bandoleros? Pancho Villa fue en su momento bandolero. Pero en el caso de Río Verde, si volteamos los ojos, hace 100 años, en la década de los 20, los 30, los 40, ¿qué delincuencia había? ¿Qué drogas había? Cuando se moría alguien en asesinato, quizás hasta se mataban más gentes que ahora, pero pues ahora se da cuenta uno más de lo que ocurre. ¿Cómo analiza usted eso, maestro? Mira, yo creo que la historia no se equivoca. Yo creo que la historia, esto haya ido a raíz de lo que platicábamos en temas pasados sobre lo que es la tecnología, lo que es los medios de comunicación, ¿me entiendes? Y eso tiene mucho que ver, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo, vamos a hablar tú hablas de 1920, sí, del 20 al 30, Plutarco Elías Calles, donde realmente la gasolina era el dime y diretes de todo, ¿verdad? Porque entonces empezaba, ahora sí, a comercializar de forma masiva la gasolina. Uh-huh. Y había lo que tú decías, huachicoles y todo, cosas por el estilo. Y era el medio de comunicación de la gente. Entonces, las gasolineras en aquella época, por ejemplo, eran pues los robos, los asaltos, ¿me entiendes? Porque era una novedad. Sí. Y pregúntame quién hacía todo eso, ¿verdad? Pues realmente gente que tenía problemas de salud mental. Porque yo creo que una persona muy, muy, muy saludable no haríamos ninguna cosa por el estilo. O aquel que robaba un banco, ya no se roban los bancos ahora. Acuérdate que en esos años cómo robaban bancos, cómo robaban gasolineras, por ejemplo, ¿sí? No, pues todavía, ¿cómo no? Pero no tantas como en aquella época, fíjate. Bueno, era como sí, bueno, sí puede ser. Sí, y la gente que hacía eso, pues realmente me tocó conocer una persona, fíjate, yo tenía como unos 13 años, él ya estaba viejito y vivía era chilango, vivía en Ciudad Valles y él se dedicó muchos años a eso. Y todo el tiempo se dedicó no andaba muy legal todos los días. A delinquir. Sí, y estaba viejito e inclusive él seguía siendo drogadicto. Drogadicto, y estaba viejito, tendría unos 78 años, 70 y tantos años, y él platicaba que la droga muchas veces, ¿verdad? Era para él una fuerza, ¿verdad? Decía, un elixir, dice el clásico. Y lo curioso es que, por ejemplo, antes, si tú recuerdas a María Sabina. Sí, claro. En el sureste traían todas las drogas, el LSD, las hongos, y todo se hacía en el sureste. Ahora ya no se hace en el sureste. Las drogas bravas, por ejemplo, ¿dónde se hacen? Pues ahora se hacen en lugares muy estratégicos, ¿verdad? Sí, claro. Que se puedan mandar a los Estados Unidos. Y toda esta droga que estamos hablando del sureste no se importaba, no se exportaba. Venía la gente a consumirla aquí. A este lado. Tú platicaste un día que uno de los Beatles quería ir a ver a María Sabina. Bueno, ¿verdad? Era un mito, ¿verdad? Al final no. ¿Quién sabe? Bueno. Porque, por ejemplo, Carlos Santana, no sé si Carlos Santana o el guitarrista Hendrix, ¿cómo se llamaba? Sí, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, por ejemplo. Hay fotografías donde andan en Chiapas. Habría que ver. Maestro, ¿la delincuencia aumenta con la maldad humana o la maldad humana siempre ha estado? Fíjate que el aumento de la delincuencia yo siento que es realmente la falta de valores.
Todo va en el tejido social, le Sí, llaman, ¿no? sí, porque por ejemplo cuando nos educan o nos preparan para ser hombres de bien, nunca te andan diciendo, y fíjate que esto y esto, Ujú, ¿verdad? ujú. Sino que muchas veces las malas compañías, lo que es en sí, eso perjudica muchísimo. Sí, y con uno que se junte contigo malo, pues ahora como dice el dicho, el que entre lobos anda, a aullar se enseña. Sí. Y es una realidad, eso yo veo en las escuelas secundarias, por ejemplo, gente que llegó a un salón X y ya al ratito 5 de ese salón ya no están bien. Ujú, ujú. O a nivel superior en las universidades, por ejemplo, cuando llegan tipos de gente de este tipo sin valores, con problemas de familia, con problemas inclusive de identidad, con problemas de salud mental, son los más propicios para cometer todo esto, Claro. y se nota. Hubo aquí en Río Verde un lugar, por ejemplo, unos barrios, por ejemplo, aquí en Río Verde, que realmente a raíz de eso, de esa disfunción que tienen familiar, créanme que ocurrieron todos los problemas que te puedes imaginar en Río Verde. Sí, sí, sí. ¿Y te tocó vivirlo cuando eras niño también eso? Pues sí, yo creo que ¿En sí. alguna colonia? Sí, sí, lo más seguro. Me queda muy claro que antes como que uno sabía a quién se dedicaba a algo malo, ¿no? Sí. Y ahora como que esto permeó en muchos aspectos de la sociedad. No, pues hay que recordar, por ejemplo, cuando había un pelado que le gustaba la marihuana, le decíamos el marihuano. El marihuana. Y él mismo ahora sí, se echaba para atrás, ¿me entiendes? Sí. Se retiraba de la gente que andábamos jugando fútbol o que andábamos haciendo cosas buenas, ¿me entiendes? Y él solito se retiraba. Al ratito ese solito traía 3, 4, ¿verdad? Sí, claro, es la bandita, pero hasta se escondían, maestro, para eso, ¿no? Sí, se escondían. Digo, ellos se sentían reprimidos por la sociedad, por haberles gustado. Y a lo mejor, haciendo un análisis psicológico, a lo mejor no era tan malo. Porque ahora la marihuana, como tú dices, ya cualquiera fuma marihuana. Sí, ya. Conozco amigos, por ejemplo, profesionistas, doctores, inclusive ingenieros, que les sigue gustando la marihuana. Y siempre les gustó la marihuana. Claro. No les gustó otras cosas, por ejemplo. Inclusive hay gente que ni toma. Hay gente que no les gusta otro tipo de Otro drogas. vicio. Sí, Más sí, que son una... felices con la marihuana. Eso es bueno. Inclusive hay gente que trae la marihuana de otros lados porque no quieren que se den cuenta aquí en Río Verde que ellos traen. Y es muy natural, ya lo vemos como tú dijiste, ya nos revolvemos todos contra todos. Ya nos revolvemos. Oye, ¿y ladrones? Ahora son más sinvergüenzas, ¿no? Sí. ¿O siempre un ladrón ha sido sinvergüenza? Yo creo que siempre. Pero fíjate que un ladrón siempre roba por necesidad. Ajá. Siempre va a robar por necesidad. Y la necesidad de algo, la falta Sí. de algo. Sí. ¿Sí? Y volvamos a hablar de los valores. Si carecen de valores es más fácil que caigan en ese tipo de cosas. Sí, robar por necesidad. Bueno, de repente sí, antes podría darse, ¿no? Hay mucha gente que incluso murió, ¿no? Castigada por eso, por ese motivo, ¿no? Sí. Por ejemplo, antes te robabas, por ejemplo, ibas al súper o ibas al mercado Colón y te robabas una manzana o un mango, ¿verdad? Pero mucha gente robaba por necesidad. No robaba por hacer la maldad, sino por necesidad. Y me tocó ver mucha gente. Por eso yo le hablaba del tema de maldad, que ahora muchas cosas se mueven en este mundo por eso, ¿no? Sí, la maldad siempre va a existir, Gile, por lo mismo. O ha existido, ¿no? Sí, siempre ha existido. De los tiempos, vamos a hablar desde la época de los egipcios, por ejemplo, que fueron los primeros, son los pioneros, hace 5,000 años antes de Cristo aproximadamente, donde los científicos, los ingenieros, los arquitectos, ¿me entiendes? Y había cierta envidia, y de la envidia a veces viene la maldad, ¿sí? De la mala, ahora sí que de la mala cizaña, y de ahí viene la maldad, empieza uno a decir, ay, ahí viene este canijo y de la sangre de chinche y ya tú lo ves y inmediatamente te viene una maldad. La envidia, de la envidia viene la maldad también. Sí, por supuesto. Oiga, maestro, ¿y homicidios? Que yo decía, no, pues ahora hay muchos muertos. Yo decía, bueno, pues antes ahí en las fiestas, en los caripeos, siempre había un muertito, si no, la fiesta no servía, ¿no? Sí, pues fíjate que antiguamente los homicidios eran casi siempre por lo general entre familias. Problemas familiares, pleitos de tierras, pleitos de amores, pleitos de inclusive de alguna afición que tengan, ¿me entiendes? Sí. Pero de ahí viene el homicidio, fíjate. Bueno, hace mucho tiempo, ahora ya es por otras cosas, pero antes era por pleitos de tierras. Pleitos de tierras, familia, borracheras. Borracheras, familias, ¿me entiendes? Adicciones raras, por ejemplo.
¿Ajustes de cuentas? Eso no... Sí, son ajustes de cuentas, al final de cuentas. A mí me tocó vivir a un amigo que vino desde Galveston. Ajá. Y le mataron a su papá y a su mamá por tierras. Sí. Y él mató a más de 5 por tierras. Y los otros fueron a buscar a su familia, no lo encontraron porque ya no estaban, ¿me entiendes? Pero todos son por tierras. ¿Cuánta familia murió ahí? Muchísimo por tierras. Y hablamos de tierras. Hay gente que mata por amores o por familia, por ejemplo, también. Sí. Hay gente por ahí, no, pues que te robaste a mi hermana, ¿verdad? Por decir algo. Y vamos, ¿cambian los motivos? En aquel tiempo, sí. ¿Cambian ya los motivos de esto? Pues acuérdense, por ejemplo, vamos a hablar de, no me gusta, de ciertos lugares, por ejemplo, que no, pues que se robaron a la Juanita, ¿verdad? Y la mamá estaba muy de acuerdo, pues vayan a buscarlo al pelado, ¿verdad? Y de repente ya no aparecía el señor, ¿verdad? Y encontramos ese tipo de homicidios, ¿me entiendes? De asesinatos, inclusive, muy fuertes. Muy fuertes, y la gente está acostumbrada a ese ambiente. Ya nos vamos acostumbrando despacito a ese tipo de ambientes. Sí, que luego de repente, bueno, se viene una ola muy fuerte ahora con esta cuestión de la guerra contra el narco. Ya ve que se hizo muy natural, que aventaran muertos por ahí, que mataran a otros por allá. Murió mucho joven, pero es una tendencia que México casi siempre ha tenido. Sí, y en Río Verde, por ejemplo, si hablamos de los años 70, 80, por ejemplo, aquí en Río Verde, había una familia que supuestamente era controlada por el gobierno del estado y asesoraba, o sea, ahora sí que asesoraba a muchas familias aquí en aquel tiempo, aquí mismo en Río Verde. Sí. Y eran, ¿qué te gusta? Una familia de 12, 15 gentes que andaban aquí en Río Verde, y como tú dices, desaparecía la gente y nadie decía nada. Hasta que vino un valiente, ahora sí que dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces hubo gente más valiente que ellos y los echaron afuera y se fueron. Pero ya hicieron mucho daño durante años, vamos a hablar 10 años. Así es. Oye, mucha gente que mató personas y nunca los metieron a la cárcel, ¿verdad? Exactamente. Se iban solamente que unos añitos, ¿no? Y regresaban. Sí. Y no pasaba nada. Entonces la sociedad se va acostumbrando a algo, ¿me entiendes? Y todo es, volvemos a hablar por la falta de valores. Sí, puede ser. ¿Cómo eran las policías antes, maestro? Fíjate que te voy a compartir. Yo era pues un jovencito, ¿verdad? Y tú ¿te acuerdas de la policía montada? ¿Tú no te acuerdas? No. ¿Aquí en Río Verde? Sí, aquí en Río Verde, inclusive, y en Valles, y en todos lados había policía montada. Y cuando pasaban cerquita de tu casa, tú ni respirabas para que tenías miedo de que voltearan donde tú estabas, ¿verdad? Y estabas dormido en tu casa y esa era muy respetada, la policía montada. Sí, muy respetada. ¿Me entiendes? Igual, por ejemplo, había rondines, ¿te acuerdas de las famosas Julias? Las Julias. Las Julias, esas. Sí, eran los camiones, ¿no? Las camionetitas tapadas así. Y la gente tenía mucho miedo cuando pasaban cerca de su casa. Es más, era vergonzoso que lo detuvieran a uno, ¿no? No, pues te exhibían. En algunos lugares, pues inclusive te sacaban a las 5 o 6 de la mañana a barrer, a trapear, te cortaban el pelo. Vente a chapolear y vente a hacer esto. Y te mandé. En los lunes, por ejemplo, no digo qué lugares, ¿verdad? Muchos lugares, a los que tenían problemas con faltas administrativas, que hablábamos de 15 a 20 gentes en un fin de semana, el lunes tempranito se iban a chapolear, se iban a barrer las calles, y a muchas cosas los podían hacer. Y a uno los rapaban, fíjate, era muy común eso. Era común eso, sí. Y fíjate qué bueno que pasaría eso, fíjate que aquellas personas que tuvieran faltas administrativas, que los contaran un ratito, ¿verdad? Y los sacaran a hacer un bien a la sociedad, ¿verdad? Pues no, yo creo que eso, bueno, pues que luego va que los derechos humanos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Aquí en Río Verde se hizo muy popular en los 90s el tema de que llegó este periódico Zona Media y que pues todos los que caían en la barandilla pues eran fotografiados para el otro día salir en el periódico. Sí. Pues me creerá que yo estuve trabajando en eso como 3 años, ¿eh? Lo viviste en carne propia. Nos hicimos expertos en sacar fotografías. Perdón porque sí me arrepiento un poco de esa parte de mi carrera, pero pues fue parte de la experiencia, ¿no? Que ahora pues uno capitula o recapitula y lo hace pues ser mejor persona. Pero, oiga, agarrábamos parejo, maestro. Teníamos un compañero fotógrafo, entrábamos a la barandilla y agarrábamos parejo. Ahora todo eso es ilegal, va contra los derechos humanos de los detenidos. Fíjate, pero yo creo que en aquel tiempo no era ilegal, por cierto. Sí, fíjate que ahorita, por ejemplo, cada municipio se dice que es libre y soberano. Sí. Y hay algo que rige el municipio, que son regidores. Sí. Y si pueden aprobar alguna cosa, no tan a la mejor, todo que vaya acorde, ¿me entiendes?, a las necesidades de la sociedad. Claro. Ellos pueden acordar algo de eso, ¿eh? Si cometes alguna falta administrativa,
vamos, apóyanos, hombre, Sí. apóyanos. Vamos a ahorrar la plaza de Ciudad Fernández, de Río Verde, la plaza San Antonio, la plaza de San Juan, la plaza, ir a pintar, por ejemplo, ¿verdad? Algo que se haga por el bien de la sociedad, sería interesante. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, en los tiempos de Eli Pérez, hicieron un acuerdo con la Sedena para que todos los que hicieran su servicio social andaban haciéndolo todos los sábados, pues trabajos en comunidades, Comunitarios. o en las zonas urbanas, comunitarios. Sí. Ojalá se pudiera dar eso, ¿no? No, y fíjate que y fue bien aceptado, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que el canal de la Media no siempre estaba limpio, ¿eh? Sí, claro. Y no estaba lleno de basura. Sí, por darte un ejemplo, que me tocó vivirlo como tú lo estás platicando. O platicar, por ejemplo, que la Plaza San Antonio, ¿te acuerdas que a veces tenía muchas malezas? Ellos se encargaban de darle una buena barrida, Sí. una buena, inclusive trapeada en algunas cosas. Bueno, y es que a eso también se suma con lo que hemos platicado, maestro, acerca del consumismo, porque pues antes hasta para tomar cerveza no se contaminaba. Pues ¿qué contaminábamos? Si comprabas el cartón de cervezas, a fuercita tenías que regresarlo, si no te cobraban una buena lana, pues ¿qué tirabas de basura? Sí. Ahora ya ve que toda la cerveza desechable que se vende por ahí, ¿no? Toda la comida desechable, todos los plásticos, todos los envoltorios que ahora prácticamente se pueden desechar de forma tan sencilla, ¿no? Y práctica para, inclusive, volvemos a hablar de la tecnología, nos están modificando nuestro modo vivendis. Claro. Aunque no queramos. Sí. Y eso es un pecadote grande porque al final tenemos niños, tenemos nietos, por ejemplo, ¿verdad? Y a mí me encantaría que no siguieran esos ejemplos. Sí, ojalá no sea. Pues bueno, importante este asunto. Creo que los homicidios siempre se han mantenido, ¿verdad? Siempre ha sido una inercia de la sociedad, ¿no? Esta cuestión de quitarle la vida a otros. Qué terrible, ¿no? Pero se da. ¿No? Y créeme que hablar de homicidios, por ejemplo, es una cosa tan triste que si realmente tú platicas con un homicida, por ejemplo, y te dice, nunca va a decir, va a tener siempre un porqué, hizo las cosas. Ahora, la historia negra de nuestra sociedad, de nosotros los hombres, es la violencia contra las mujeres, maestro. Sí. Antes era normal. Era normal golpear a la esposa, ¿no? Sí, inclusive no nomás golpear a la esposa, también denigrarla, por ejemplo, ¿verdad? Y eso era normal, es más, se sentía la gente más macha, ¿verdad? Más hombre, se sentía con más propiedades. Y eso llama la atención porque pues ahora la mujer es igual que nosotros. Sí, qué bueno. Siempre ha habido desigualdad y todavía están en esa lucha, pero estamos hablando que hace 50 años todavía, maestro, el hombre podía decidir sobre la mujer. Sí. Terriblemente, ¿eh? Sí, no fue hasta el 60 y tantos que se quitó eso, pero y aún así sigue habiendo y va a haber, fíjate. Sí, bastante complicado. Pero bueno, quisimos platicar un poco de esto acerca de pues delincuencia, temas de drogadicción, de cómo han aumentado o avanzado, cambiado. Yo creo que cambiado a lo largo del tiempo. Maestro, es un gusto. No, siempre es un gusto, fíjate, estar aquí contigo y platicar. Ojalá y todo esto la gente tome conciencia de la importancia que tiene el ser humano. Que esos valores que no los pierdan, hombre. Sí. Papá y mamá, créeme que se esforzaron muchísimo. ¿Cuánto no los hicimos sufrir por adquirir esos valores para que se pierdan en un segundo? Pero bueno. Oiga, sí, qué buena frase, ¿eh? Tanto que se hizo sufrir a las mamás y a los papás por un valor que se va a perder de la noche a la mañana. Es muy triste, ¿eh? Muy lamentable. Pero pues ojalá que que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos conserven esos valores que nos dieron. Así es. Fíjate que antes que irnos quiero comentarte maestro, que el día el 15, 16 y 17 y 18 están las semanas de ingeniería en el TEC. Sí. Invitamos a la gente para que si quiere adherirse a estos eventos que vamos a tener en el tecnológico con toda la confianza, va a haber conferencias, va a haber todo eso y sería muy interesante. Se va a hablar de todo. Va a haber de todo ahí en conferencias en esas semanas de ingeniería, sí. Ya, cada año son muy importantes, ¿verdad? Sí, créeme que eso hace crecer y enaltece el nombre del tecnológico. Por supuesto, estarán muy pendientes, ya nos han hecho las invitaciones, estaremos aquí fomentando y difundiendo. De hecho, vamos a tener a los invitados del TEC mañana jueves o me parece que el viernes. Maestro, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme y aquí estamos a la orden siempre. Si algún tema quieren que platiquemos, lo platicamos. Por supuesto, muchas gracias.